Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestra nueva conferencia de prensa para informarle a la población a través de ustedes de los resultados que recibimos hoy. Como ustedes saben, estuvimos 2 días, ayer y antes de ayer, sin recibir resultados. Había 33 muestras enviadas pendientes, de las cuales hace unos momentos recibimos 16 resultados. De esas 33 quedan 17 pendientes todavía, más las que se puedan estar enviando fundamentalmente el día domingo. Ustedes saben que los días sábados el MAISTEI no recibe muestras. De los 16 resultados que llegaron hace un rato, vamos a ver si podemos hacer una explicación que no genere confusión. Naturalmente los detalles del informe sanitario los va a dar ahora Guillermo, pero quiero adelantarles que más allá de que tenemos que anunciar que hay resultados positivos, no deja de ser dentro de todo una buena noticia en comparación con días anteriores, en donde, bueno, lo que todos ustedes saben, la enorme preocupación que generó en todo San Pedro la explosión de casos que estaban fundamentalmente vinculados a 2 focos de origen, a 2 personas de origen. No es momento todavía de cantar victoria, pero a partir del análisis que el equipo médico ha realizado, podemos ir viendo que estos focos empiezan a apagarse, empiezan a ser controlados y no hay por ahora un inicio de algún foco nuevo que nos dé muchos resultados positivos como fue en su momento. Esto nos permite decir que da resultado el compromiso que la gente, la gran mayoría de la gente, ha asumido. Sin duda que la preocupación que generó en todos aquella explosión de casos significó que mucha gente que por ahí no se tomaba tan en serio la situación, hoy sí lo haga, y eso hace que el virus no esté circulando de manera caótica en San Pedro. Eso es lo que suponemos. Como siempre explica Guillermo, en esto no se puede ser tajante en un 100% con respecto a las conclusiones. Naturalmente también hay que destacar el enorme resultado que el equipo de salud, junto con la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Desarrollo Humano, ha hecho sobre aquellos 2 focos más complicados que tuvimos, que en principio, insisto, en principio, parecerían empezar a estar controlados, y por supuesto aquellos casos que siempre los definimos como casos más simples de tratar, porque la persona que da positivo solo eventualmente contagia a su núcleo conviviente y por comportarse como corresponde evita que el virus se propague a otras personas por fuera de su hogar. Yendo entonces a los resultados de hoy. De 16 muestras que nos llegan los resultados hace un momento, hay un nuevo caso positivo. La persona está aislada, por supuesto, desde que presentó síntomas. Refiere a algún tipo de trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Suponemos que el contagio puede haber ocurrido ahí. Cuando presentó síntomas se presentó al consultorio amarillo, se le hizo el hisopado y hoy nos informan que es positivo. De las 15 muestras restantes hay que decir que 3 son rehisopados y que siguen dando positivo. Son personas que ya habíamos informado. A estas personas se le sigue haciendo el rehisopado porque o son personal esencial destinados a la salud, o son personas que estuvieron internadas en el Hospital de San Pedro y por lo tanto por protocolo se le va a seguir haciendo los rehisopados hasta que definitivamente den negativo. Es decir que de las 16 muestras cuyos resultados llegaron hoy, tenemos entonces 12 negativos. Pero tenemos que informar también que por fuera de estas 16 muestras que se tomaron en San Pedro, nos informan hoy que hay 2 sanpedrinos más positivos que han sido testeados en otros lugares del país.
Uno es un personal de fuerzas de seguridad destacado en la ciudad de Buenos Aires, que se hisopó allá y dio positivo, lo confirmaron hoy. Y otro es una persona de acá de San Pedro que estaba en Córdoba, presentó síntomas, se hizo el testeo allá y dio positivo también. Como corresponde, al ser dos personas con domicilio y en San Pedro, pero además contactos en San Pedro, corresponde que los contabilicemos nosotros, pero que además, y en los dos casos, la Secretaría de Salud haya tenido que activar el protocolo de aislamiento para una serie de personas que en días anteriores han tenido vinculación con estos dos casos positivos. Así que bueno, pasando en limpio, si les parece, y le paso ya a Guillermo y después habilitamos las preguntas. Llegaron 16 resultados de los 33 que había pendientes, con un nuevo caso positivo, 3 rehisopados positivos y 12 negativos. Por fuera de estas muestras, 2 sanpedrinos positivos, uno que se testeó en Ciudad de Buenos Aires, otro que se testeó en Córdoba. Le paso a Guillermo para que dé más detalles, sobre todo uno vinculado muy importante a algunos de los negativos que vinieron hoy. Bueno, como bien decía Silvio, y creo que ya fue muy claro con respecto a las nuevas muestras, solamente tenemos un nuevo positivo de las 16 muestras que enviamos el día 7 de julio, que se trata de una persona masculina de 38 años que como nexo tiene viaje la semana pasada a la zona de AMBA. Como también bien decía, consultada en consultorios amarillos, que aislado junto a su familia, reside en una zona rural, por lo que tenemos identificados sus contactos estrechos y está en buen estado de salud y de seguimiento. Por otro lado, tenemos un señor de 62 años, como decía bien el secretario de Gobierno, que el día miércoles presenta síntomas, viaja a Córdoba, le hacen un hisopado en Córdoba y hoy le avisan que es positivo. Nos ponemos en contacto con este señor, nos pasa un listado de sus contactos estrechos que tuvo hasta el día miércoles y todos están siendo contactados en el día de hoy para el seguimiento posterior de los días que vienen y eventualmente la intervención si amerita algún caso. Y por otro lado, un señor de 42 años que se hisopa en un hospital de Capital, que también es positivo, estuvo de visita en San Pedro el fin de semana anterior, el sábado 3 y domingo 4. Tenemos identificados también sus contactos estrechos y también les dijimos los pasos a seguir. Por otra parte, hoy se agregan 2 nuevas altas, 2 nuevos pacientes recuperados. Se trata uno del prefecturiano de 51 años, que fue el primero de los prefecturianos que informáramos como positivo en su momento. Se encuentra obviamente en buen estado de salud, es negativo y es un paciente recuperado. Y otra persona masculina de 50 años que tenía en su momento, nos relató, nexo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la visita a un familiar en una institución médica. Presumimos que ese fue el nexo. ¿Preguntas? ¿Cuántas personas en total hay aisladas en estos momentos de acuerdo a los resultados que tenemos en esta oportunidad? De estos 3 casos tenemos, son 5, 10, 15, 15 y 24 personas. 24 entre los 3. Entre los 3. ¿Puedes repetir la edad de la persona de Córdoba, la persona que estuvo contacto? 62 años. 62. Es el señor que se hizo con Córdoba. Este caso de Córdoba, un sanpedrino que reside en Córdoba, que viajó eventualmente el miércoles a Córdoba, que viaja habitualmente a Córdoba, ¿cuál es su límite con esa provincia? Lo que tenemos, por lo que nos dice el señor, esto es muy reciente, en el transcurso de las últimas horas nos pusimos en contacto con él y nos relató de alguna manera más específicamente sus contactos estrechos, que ya están haciendo el seguimiento y cada uno tiene asignado un médico que se va a poner en contacto con él. Tiene un familiar viviendo en Córdoba y habitualmente él se desplaza hacia Córdoba y comparte tiempos de estadía entre San Pedro y Córdoba. ¿Cuál es la situación que se desprende de lo que ocurrió esta mañana en el geriátrico? ¿Qué han podido saber a lo largo del día? Sobre todo teniendo en cuenta los contactos con
la ciudad de Varadero. ¿En qué medida están preocupados con este tema y hasta dónde se va a hacer un seguimiento con esta cuestión? Bien, nosotros tomamos conocimiento de que en un geriátrico de Varadero, que los dueños de ese geriátrico también tienen un geriátrico acá en San Pedro, tuvieron un caso de COVID positivo en su institución, por lo que queda de forma preventiva aislada una de las dueñas de este geriátrico, y tenemos un paciente que presenta síntomas respiratorios y fiebre que está internado en el hospital. En el caso del señor tomamos un hisopado, todavía no tenemos el resultado, pero preventivamente nos pareció la conducta correcta, más allá de lo que nos relatan los dueños del geriátrico y más allá de que tenemos personal de la Secretaría de Salud abocado a los geriátricos, bajando desde el primer momento un protocolo provincial. Tenemos una referente provincial también de geriátricos que nos dice la manera de actuar en estos casos. Decidimos ir y ver por nuestros propios ojos qué estaba sucediendo en este lugar. Nos encontramos con 29 residentes, todos en buen estado de salud, sin síntomas. Fuimos hoy por la mañana con 6 médicos, 2 enfermeras, bromatología y también personal de la Secretaría de Salud y de Seguridad. Las condiciones del lugar son buenas, tenían buena higiene, los residentes estaban en muy buenas condiciones. Nos encontramos con 2 casos, uno que al parecer y la conducta médica era lo oportuno internar y evaluar más detenidamente, y otra persona que también consideramos que no era una paciente con criterios de internación, pero sí tal vez de hacer estudios imagenológicos y de laboratorio. Por el momento estamos expectantes, controlados, aplicando protocolos dentro del geriátrico para que, por ejemplo, la persona que compartía habitación con esta persona catalogada como sospechoso quede en la habitación, hacer un seguimiento estricto y a la espera de resultados. ¿Qué ha referido la dueña del geriátrico, que tiene en cuenta que ella también está aislada hace unas 48 horas y que tiene también geriátricos ahí en la ciudad de Varadero donde se registraron casos positivos? Nosotros desde el día de ayer estamos en contacto con ella, nos dice que no sabe de dónde proviene el nexo, que es que en todo momento se atuvieron a los protocolos vigentes de provincia, con todas las distintas medidas de bioseguridad, pero bueno, lamentablemente al encontrarse una persona COVID positiva, bueno, la Secretaría de Salud y el municipio de Varadero toman esta acción preventiva de aislar al personal que concurrió en ese momento a trabajar ahí y bueno, observar detenidamente la institución. Las 17 muestras pendientes, el doctor Sancho, son las que se tomaron el día jueves. Las que se enviaron el día jueves. Se enviaron el día jueves. Tomaron miércoles, entre martes y miércoles. Las demás de miércoles son las de ahora que están dando los resultados, y las de jueves serían las que faltan, las 17 que faltan. Claro, las que enviamos el martes, que se tomaron el día lunes, son las que estamos dando en este momento. El miércoles no se procesaron muestras para San Pedro, el jueves no se procesaron muestras directamente, pero sí enviamos, y son las que estamos esperando, dentro de las cuales está esta persona que está internada en el hospital. ¿Eso es probable que mañana llegue? Tenemos la esperanza que sí, no está confirmado, estarían llegando entre el sábado de la noche y domingo de la noche. ¿Hay nuevas muestras enviadas entre ayer y hoy? No, el día ayer jueves sí se enviaron, hoy viernes no, mañana sábado no recibe muestras en Maistegui, recién el domingo estaremos enviando nuevas muestras. Doctor Sancho, el secretario de Gobierno dijo que hay 3 positivos de rehisopado. Sí. ¿Puede señalar a qué caso se corresponde la uno? Sí, se trata de una mujer de 54 años, nexo del caso del prefecturiano, un señor de 47 años que tiene como nexo el conurbano bonaerense, y una mujer de 46 años que tiene como nexo también visita familiar enfermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entiendo que por la cantidad de altas que se fueron dando, cada vez queda menos gente aislada en el complejo turístico municipal. Sí, es. ¿Cuántos hay? Hoy tenemos un paciente que está próximo al alta y una familia de Río Tala cuya señora está embarazada y la tenemos alojada hasta la semana próxima.
Había algunos hisopados en Santa Lucía, están preguntando a Gobernador Castro que les saben los resultados. Lo que, vuelvo a decir, yo estoy en contacto con la doctora Maricha en Santa Lucía. Teníamos un pendiente que, bueno, ya se lo informé a ella para que se lo transmita al paciente que es negativo. Tendría que saber bien de qué apellido se trataría el del Gobernador Castro, pero en principio también estoy en comunicación con la licenciada Daniela Alves, que es la directora del hospital de Castro. No tenemos positivos para informar en las localidades. Se hizo una evaluación del trabajo que se venía realizando ahí, sobre todo a partir de que los controles se volvieron bastante más estrictos. Esto generó una serie de situaciones complicadas para muchos vecinos de San Pedro que viven en esa zona, sobre todo los que están hacia afuera del control, la gente, los vecinos de San Pedro del barrio La Providencia, de Los Aromitos, de Villa Jardín, bueno, de toda la gente que vive hacia aquel lado, que se ha poblado mucho. Por eso decidimos modificar el lugar de control, de manera de no trastornar el tránsito de los vecinos de San Pedro que todos los días tenían que pasar por ahí. A partir del lunes esperamos también tener algunas novedades con respecto a partir de estas noticias, que ojalá se mantengan así y que veamos que también los sanpedrinos siguen haciendo las cosas como corresponden. Sabemos que hay muchos que se siguen juntando, que hay familias que se reúnen, que dejan sus casas para ir a visitar a otros o reciben visitas, cosa que tenemos que aprender qué es lo que motivó la gran cantidad de casos que tuvimos en San Pedro. Básicamente prácticamente todos los casos que significaron contagio, ¿no?, entre personas, fue por visitas entre familiares de distintas casas. Sabemos que hay mucha gente que todavía lo sigue haciendo, lamentablemente, pero la gran mayoría está adoptando la actitud que esta circunstancia requiere, y creemos que esto que estamos informando hoy, y que ojalá siga así en los próximos días, tiene que ver con eso, con que la gran mayoría de los sanpedrinos cumple con el distanciamiento, con las recomendaciones de higiene cuando tiene que salir a hacer un trámite o hacer una compra. Por supuesto, el mensaje sigue siendo el mismo y tenemos que estar orgullosos de que estamos pudiendo controlar lo que nos pasó hace apenas una semana, 10 días, y esto nos tiene que dar la fuerza y la confianza de que las recomendaciones y las obligaciones que tenemos son por algo y no son ni porque nadie exagere ni nada por el estilo. Se están evaluando también la posibilidad de que vuelvan al trabajo, ya que la fase 4 lo permite, de las las personas que hacen servicio doméstico. Estamos trabajando en el protocolo. Naturalmente todo protocolo tiene que tener también la posibilidad de ser controlado y verificado por las autoridades. Es aquí donde encontramos las dificultades en un protocolo específicamente para el servicio doméstico, los límites que hay al control que podemos realizar. Por lo tanto, seguramente si podemos anunciar que esto se habilita, va a depender mucho del compromiso individual tanto de las personas que trabajan de eso como de las personas que contratan ese servicio, justamente. Hemos estado trabajando mucho en el control de los comercios. Hay algunos que lamentablemente les está costando no solo cumplir con los horarios establecidos, sino con los protocolos internos de trabajo. Si verificamos eso en los próximos días, va a haber clausuras. Ya sabemos de un par de negocios que ya han sido notificados, que queremos darle la oportunidad de que cumplan, de que trabajen bien, como lo hacen la mayoría, pero si en una segunda inspección vemos que no han cambiado nada y siguen trabajando mal, los vamos a clausurar. ¿Cuáles son las infracciones que están encontrando? Básicamente estas dos que decía recién, transgreden el horario de cierre, y lo que vemos en algunos es que no hay ningún tipo de cuidado a la presencia de clientes y empleados dentro del local. Hay abarrotamiento de personas y eso está muy mal. La gente tiene que esperar, de acuerdo a la superficie del lugar, es la cantidad de gente que puede haber adentro. Tienen que estar los empleados de los comercios o el propio dueño con máscaras, con barbijo, tiene que haber alcohol disponible. En algunos de esos lugares no hemos encontrado que se cumplan con estas medidas.
Le hemos notificado de que deben cumplirlas, y si en una segunda visita vemos que no han modificado nada, lamentablemente van a tener que ser clausurados porque ponen en riesgo a mucha gente. Dos ¿Ya fueron preguntas. notificados ellos? ¿Perdón? ¿Fueron notificados de la... Están notificados de que deben cumplir con los protocolos vigentes. Una pregunta para Corti y una para el doctor Sancho. La suya, Corti, dejó la puerta entreabierta respecto a este estímulo que está generando con la participación de San Pedrino haciendo bien las cosas. Digo, está pensando en una fase 5, me parece que lo deslizó de alguna manera, y me parece que por ahí es algo que se habló en la conferencia anterior, donde se puede empezar a trabajar en protocolos de trabajo reducido y como experimental, a ver qué es lo que ocurre con determinados rubros, ¿no? Todos queremos que esto pase de una vez por todas y recuperemos cierta normalidad. Pero el enfoque tiene que seguir siendo uno en el que se priorice lo sanitario. Aún pensando en habilitar cosas que hoy no están permitidas, el enfoque inicial debe ser sanitario, es decir, cuando uno habilita algo, pone como prioridad el cuidado de las personas involucradas. Lo de pasar a fase 5, hay mucha gente que lo desea y lo necesita, pero tengamos en cuenta que si seguimos anunciando, aunque sea un caso positivo por día, va a ser muy difícil que la provincia ponga a San Pedro en fase 5. De manera que yo no generaría tantas expectativas con eso. El personal sanitario, si se pudo resolver el tema territorial con la provincia de Santa Fe para que los profesionales puedan venir a San Pedro, eso por un lado, y por el otro lado, si hoy ya nos puede decir que empezamos a aplanar la curva y que el pico ya pasó. Por un lado, no tenemos informaciones oficiales con respecto a esta restricción en el movimiento del personal médico de una provincia a la otra. Todavía no tenemos información oficial del diálogo y de la intervención que tuvo el Ministerio de Salud eventualmente. Por otro lado, yo no creo sinceramente en un aplanamiento de la curva donde el porcentaje evidentemente de inmunización de los vecinos no es tan alto. Estamos viendo en toda la región sanitaria cuarta, en todo el país, en todo el AMBA y en la provincia de Buenos Aires, pero en nuestra región, un aumento significativo de casos y de fallecidos. Y el reflejo más objetivo tal vez que tenga esto es la gran cantidad de muestras que está recibiendo el Instituto Maestegui todos los días, lo cual hace que los protocolos para enviar una muestra cada vez sean más duros y los tiempos en recibir resultados cada vez más largos. Entendemos esta cuestión de los recursos que son finitos, no solamente la cantidad de test, sino toda la aparatología y el personal que se necesita para procesar correctamente los test, pero vemos que bueno, realmente los tiempos en la entrega de resultados y las recomendaciones para hacer el hisopado cada vez son más estrictas. Por eso me parece que toda la zona está en plena etapa de aumento de casos, que eventualmente vamos a seguir teniendo, y es muy importante lo que decía el secretario de Gobierno, que eventualmente si una persona tiene, desafortunadamente se contagia, no sea esa persona el vector para que muchos vecinos queden expuestos a esta situación y que realmente después no podamos intervenir correctamente. No es menor esta cuestión de haber tenido focos tan importantes y haberlos podido contener. De alguna manera pensamos que trabajamos rápidamente y efectivamente para que esto no fuese un foco mucho más importante, pero como también he dicho en conferencias anteriores, no sabemos realmente si este fin de semana viene una nueva persona que nos hace 30 contagios y si vamos a ser capaces de enterarnos rápidamente de esta situación y contenerla efectivamente. Por eso me parece que hasta que no tengamos una vacuna o hasta que gran parte de la población esté inmunizada, somos susceptibles a tener un pico que eventualmente puede ser muy costoso en vidas y en lo que es el trabajo del día a día. Por eso estamos atentos, siempre expectantes a rápidamente detectar un foco y que no crezca, hasta que bueno, eventualmente si no se da una vacuna a tiempo estemos inmunizados, pero en orden, porque realmente el problema es
cuando se empieza a descontrolar y no damos abasto, se ve que más allá de la mortalidad propia, se aumenta mucho la mortalidad si el sistema de salud no es capaz de contener la demanda de gente que eventualmente necesita internación. Este virus es muy agresivo y en localidades vecinas estamos viendo esos resultados y nosotros también lo sufrimos en carne propia. Doctor Sancho, con estos 3 casos positivos que anuncian hoy, son 85 en San Pedro. ¿Cuántos a la fecha son considerados recuperados de acuerdo a los criterios nuevos de alta epidemiológica y de acuerdo a los nuevos hisopados? Por el momento 43. 43. Ustedes saben que la última conferencia la dimos el día miércoles, ¿no? Sí. Posterior a eso tuvimos la lamentable noticia de un vecino de San Pedro que vivía en Río Tala, que falleció, estaba internado en el hospital. Queremos aprovechar para mandar nuestras condolencias a toda la familia que ya había sufrido la pérdida de un adulto mayor. Realmente una tragedia lo que está sufriendo esa familia, donde hubo muchos de ellos contagiados, y haber sufrido 2 pérdidas, que es cierto, el adulto mayor no podemos verdaderamente confirmar si fue por el coronavirus, pero falleció habiendo dado positivo posteriormente. Pero esta persona que fallece esta semana, de 58 años, y esto nos tiene que llamar la atención a todos. No se trata de que la mortalidad se da solamente en personas muy mayores o con muchas enfermedades preexistentes. Se llevó a un vecino, a un padre de familia de 58 años. Ante eso estamos peleando. Por eso, extremar los cuidados sigue siendo la clave para que demos esta pelea. Quería decir eso al final porque no habíamos tenido la oportunidad de estar juntos y conversar sobre el punto. Las condolencias a la familia y que sirva como llamado de atención para todos los sanpedrinos de que no tenemos que aflojar en los cuidados. Gracias.